Me desperté tras un súbito golpe de suerte solo para encontrarme en medio de una noche de bodas. La novia a mi lado era impresionante, con piel como porcelana y una gracia que parecía casi sobrenatural. Pero era su cabello, completamente blanco y resplandeciente, lo que realmente me impactó. Tocaba todos mis botones estéticos. Sus labios se entreabrieron ligeramente mientras susurraba: «Por favor, Su Majestad, sea gentil». Pensando que estaba en medio de un sueño vívido y lúcido, no lo dudé ni un instante. Me lancé de lleno al negocio de ser un recién casado. Solo durante el resplandor posterior, una avalancha de recuerdos ajenos inundó mi mente. Resultó que había transmigrado a un libro. Ahora era el emperador en una novela de intrigas políticas escrita para un público femenino. La protagonista era una mujer llamada Isabella Thorne, mi amor de infancia. La versión original de mí era su máximo admirador, mientras que el corazón de Isabella realmente pertenecía a mi hermano menor, Julian. Pongo entre comillas intrigas políticas porque la llamada trama era en realidad solo el antiguo emperador perdiendo la cabeza por Isabella. Para mantenerla feliz, descuidó el Estado, ejecutó a todos los consejeros leales que se atrevieran a llamarla seductora y llevó el país tan al borde del desastre que las rebeliones surgían como maleza. Eventualmente, cuando los rebeldes estaban a las puertas, el emperador original intentó huir con Isabella. Ella lo miró a los ojos y dijo: «Nunca te amé. Prefiero morir a manos de los rebeldes que huir contigo». Incapaz de manejar la verdad, el hombre original se suicidó en el acto. Tras su muerte, Julian asumió el trono con el apoyo del pueblo, sostuvo la ciudad hasta que llegaron los refuerzos y aplastó la rebelión. Básicamente, el tipo cayó en la presidencia. Mientras tanto, Isabella fingió su identidad, se casó con Julian como la segunda hija de la familia Thorne y se convirtió en la primera dama. Después de procesar la trama, no pude evitar burlarme. ¿Acaso el tipo original estaba mentalmente muerto? Eres el emperador. ¿A quién le importa un amor de secundaria cuando tienes un mandato del cielo? Lo que sea. Lo hecho está. Decidí dormir un poco. Miré a la emperatriz a mi lado y la abracé. Estas fincas antiguas no tenían calefacción central y hacía un frío terrible. Tenía que usar a mi esposa como calefactor humano. En mi vida pasada, había sido un soltero durante más de 20 años. Lo más cercano que había estado a tomar la mano de una chica fue durante un baile obligatorio de la escuela. Nunca había sabido lo que se sentía dormir junto a alguien. Honestamente, era bastante maravilloso. Mirar su hermoso rostro y darme cuenta de que era la primera mujer con la que había estado. En 2 vidas, no pude evitar robarle algunos besos mientras dormía, pero me obligué a detenerme. Soy el emperador ahora. Debo mantener la compostura. A la mañana siguiente, me desperté y me estiré, lo que despertó a Eleanor Vance. «Su Majestad», murmuró. La miré, mi mirada posándose en ese llamativo cabello blanco. El padre de Eleanor había sido el general supremo de la Unión y toda su familia era legendaria por su lealtad. El matrimonio había sido arreglado por el emperador anterior antes de fallecer. El yo original había querido que Isabella fuera emperatriz, así que retrasé la boda durante años. Hace 2 años, el padre de Eleanor y sus 7 hermanos lideraron un ejército contra el dominio del norte. Ganaron una victoria masiva, pero su padre y 6 de sus hermanos murieron en el campo de batalla. 7 salieron, solo uno regresó. La familia Vance quedó con un hijo y una casa llena de viudas y huérfanos. Esa fue la noche en que el cabello de Eleanor se volvió blanco por el dolor. El emperador original quiso usar su cabello como excusa para cancelar la boda o al menos degradarla a amante común, pero la reina madre lo amenazó con el testamento del emperador fallecido y los ministros del gabinete prácticamente organizaron una sentada. Se vio obligado a casarse con ella. En la línea temporal original, para probar su devoción a Isabella, el emperador hizo que Eleanor durmiera en el suelo en su noche de bodas y nunca la tocó. Eventualmente, incapaz de soportar la humillación, Eleanor se suicidó menos de un mes después de entrar al palacio. Su hermano vino a exigir explicaciones, fue asesinado por el servicio secreto y el ejército fronterizo se amotinó.
Fue un nivel de incompetencia que haría que los peores líderes de la historia parecieran genios. Al notar que la miraba su cabello, el rostro de Eleanor palideció. Instintivamente intentó cubrirlo. Extendí la mano, tomé la suya y dije suavemente, no lo escondas. ¿Su Majestad no encuentra repulsivo mi cabello blanco?, preguntó, con voz teñida de una tristeza profunda y silenciosa. Recordé de repente que el tipo original la había llamado fenómeno de cabello blanco para evadir la boda. Era repugnante. Dejando todo lo demás de lado, el sacrificio de la familia Vance era algo por lo que la gente debería construir monumentos durante 1000 años. Sus hombres mueren por el país y tú llamas a su hija fenómeno. Eres peor que un animal. Pero como emperador actual, una disculpa estaba fuera de cuestión. Además, el que la llamó fenómeno no fui yo. Así que hablé, debes saber que este matrimonio fue ordenado por el emperador fallecido. No fue mi elección. Su rostro se volvió aún más blanco, su cuerpo temblando ligeramente. Cambié mi tono, pero tú eres la emperatriz ahora. Mientras cumplas con tus deberes, siempre serás la emperatriz. Y nuestros futuros hijos serán los herederos del trono. Eleanor levantó la cabeza de golpe, sus ojos abiertos por la incredulidad. ¿Su Majestad lo dice en serio? Todo lo demás era una cosa, pero la palabra heredero pesaba. Aunque la familia Vance fuera leal, mientras tuviera un hermano vivo, la gente susurraría sobre que eran demasiado poderosos. Ningún gobernante podría ignorarlo. Pero si su hijo era el heredero, su familia estaría segura, al menos hasta que el niño creciera. Un emperador no hace promesas vacías, dije con firmeza. Yo me encargaré de los saludos con la reina madre. Tú quédate aquí y descansa hoy. Eleanor se inclinó rápidamente, su voz cargada de emoción. Su Majestad, el protocolo debe seguirse. Entrecerré los ojos ante ella, ¿está desobedeciendo una orden directa? No me atrevería, susurró, bajando la cabeza. Satisfecho con su obediencia, asentí. Después de rendir homenaje a la reina madre, me dirigí al ala oeste para comenzar a revisar los papeles del Estado. Era mi primer día como gobernante real y, honestamente, estaba bastante emocionado. A mitad de camino, una mujer bloqueó mi paso, con una actitud sorprendentemente arrogante. Su Majestad, Lady Thorne tiene asuntos urgentes que discutir con usted. Por favor, venga de inmediato al pabellón de hibiscos. Miré a la mujer. Era bastante atractiva, y una rápida revisión de los recuerdos del tipo original me dijo que esta era April, la jefa de sirvientas de Isabella. Me quedé sin palabras. ¿Realmente era tan rota la lógica en este mundo de protagonista femenina? Una simple sirvienta se atrevía a hablar al emperador así. Debía haber comido demasiada energía de protagonista en el desayuno. Me volví hacia los guardias y dije fríamente, lleven a esta chica irrespetuosa a la penitenciaría federal. Entréguenla a los internos. El rostro de April pasó de arrogancia a puro shock. Su Majestad, solo estaba siguiendo las órdenes de mi señora. Por favor, tenga piedad. Mi expresión se oscureció. Miré a los guardias que estaban allí como estatuas. ¿Están todos sordos? ¿No me escucharon? Perdónanos, Su Majestad. Los guardias cayeron al suelo al instante. 2 de ellos saltaron, le cubrieron la boca a April y la arrastraron. Sus gritos ahogados se desvanecieron en la distancia. Mi asistente personal, Leonard, captó la indirecta y dio un paso adelante. Su Majestad, el protocolo dicta que después de la boda, debería enviar regalos a la emperatriz para mostrar su favor. Esto ayudará a que administre el hogar y mantenga a las demás damas en orden. Hizo una pausa, agregando con cautela. ¿Debería hacerlo? Miré a Leonard por un momento y finalmente vi a una persona normal en ese palacio, alguien que realmente sabía anticipar mis necesidades. Encárgate de ello, le dije, elige algo elegante, envíalo y luego dime qué escogiste. Entendido, señor. Dentro del pabellón del hibisco, Isabella Thorne estaba sentada frente a su tocador, con el rostro frío mientras se maquillaba. Oh, señora, suplicó su otra doncella, Autumn, cuando llegue el emperador, por favor,
solo regáléle una sonrisa. Isabella permaneció indiferente. Si tengo que vender mis sonrisas a un hombre, ¿cómo puedo ser feliz? Autumn la maldijo en su interior. Si eres tan infeliz, ¿por qué mandaste a alguien a buscarlo? Solo quieres asegurarte de que sigues siendo más importante que la nueva emperatriz, que reina del drama, pero no se atrevió a decirlo en voz alta y solo la consoló pacientemente, diciéndole que el emperador solo tenía ojos para ella, que las otras mujeres matarían por esa oportunidad y que debía aprovecharla para darle un heredero, porque cuando fuera mayor y él encontrara a alguien nuevo, ¿qué haría entonces? Isabella suspiró dramáticamente. A quien le importa su afecto, él me lo impuso contra mi voluntad. Justo entonces, un asistente irrumpió en la habitación. Señora, ha ocurrido algo terrible. Isabella frunció el ceño y le pidió que bajara la voz. April había ofendido al emperador y él la envió a la prisión federal para entregarla a los reclusos. Isabella se levantó de golpe, perdiendo la compostura. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo pudo Arthur tratar así a April? El asistente siguió inclinando la cabeza y suplicó que la salvara antes de que fuera demasiado tarde, e Isabella salió marchando de la habitación. Después de que se fue, Autumn se volvió hacia el asistente y susurró, «Tú estás enamorado de April», y él bajó la cabeza, sonrojado, con los ojos llenos de preocupación. Yo estaba en el ala oeste revisando montones de documentos, la mayoría llenos de palabrería inútil que se reducía a 2 frases con información real, y estaba irritado. Ni el peor novelista web se atrevería a rellenar tanto texto, así que hice una nota mental de reprender a esos funcionarios y descontarles el sueldo. Su Majestad, no puede entrar ahí. El ruido afuera llamó mi atención. Lanner me explicó que era Lady Thorne exigiendo verme, pero antes de que terminara, Isabella ya había irrumpido por las puertas, mientras los guardias fingían detenerla porque nadie se atrevía de verdad, ya que en el pasado cualquiera que la bloqueara terminaba despedido o peor. Arthur, cobarde miserable, como no puedes tener mi corazón, te desquitas con mi doncella, crees que así me someteré, estás equivocado, esto solo hace que te odie más, y en cuanto terminó, todos en la sala cayeron de rodillas, porque insultar al emperador era algo que Isabella se atrevía a hacer, pero que el personal no se atrevía a oír. La miré, era hermosa, quizá incluso más que la emperatriz, lástima que no tuviera cerebro. Leonard, dije con voz fría, abofetéala. Leonard dudó, pensando que si la golpeaba y yo cambiaba de opinión estaría muerto, pero sí desobedecía también, así que se levantó y caminó hacia ella. Isabella abrió los ojos de par en par y gritó que yo no me atrevería a golpearla y que solo estaba haciendo un berrinche porque no podía tenerla. Y se volvió hacia Leonard llamándolo don nadie y diciendo que no se atrevería a tocarla, pero el sonido de la bofetada la interrumpió, luego otra y otra más, slap tras slap, hasta que me sentí un poco mejor y, al ver sus mejillas rojas e hinchadas, hice un gesto con la mano ordenando que llevaran a Lady Thorne de vuelta a su pabellón, castigada durante un mes sin salir de su habitación sin mi permiso expreso. Tras su partida, la ira seguía ardiendo en mí. Si Isabella no fuera útil para deshacerme de Julian más adelante, la habría ejecutado en el acto por ese estallido. ¿Acaso tenía idea de lo que significaba la alta traición? Pero como aún no podía matarla, necesitaba desahogarme en otra parte y pregunté por informes sobre su familia. Leonard me entregó varios y, al leerlos, mi furia volvió a encenderse, porque además de la corrupción, el hermano de Isabella tenía la costumbre de comer en restaurantes caros sin pagar y luego secuestrar a las hijas de los dueños. Estos son mis ciudadanos, ¿cómo se atreven a actuar así? Traigan a los hombres Thorne. Cuando Marcus Thorne y su hijo llegaron, hicieron una reverencia a medias y esperaron a que les dijera que se levantaran. Pero guardé silencio y los dejé arrodillados hasta que lancé una docena de informes a sus pies y les pregunté si había algo allí que no fuera cierto. Marcus los miró sin preocuparse, convencido de que solo intentaba asustarlo por Isabella, así que fingió cooperar admitiendo sus faltas, pero yo hice un gesto impaciente y ordené que los llevaran a la plaza para una ejecución pública por 1000 cortes, permitiendo que los ciudadanos tomaran su parte si querían. Ambos me miraron con los ojos desorbitados, suplicando misericordia, incluso llamándome cuñado, lo que me hizo estallar y ordenar que confiscaran sus bienes y limpiaran su casa, tras lo cual los guardias los amordazaron y se los llevaron. Más tarde, Leonard me preguntó dónde dormiría esa noche y, aunque normalmente habría ido con Eleanor, recordé de repente que el emperador original había expulsado a todas las demás concubinas para complacer a Isabella, así que solo quedaban ella y Eleanor, un cliché irreal pero cierto,
y ordené ir al pabellón del hibisco, ignorando la mirada atónita de Leonard. En cuanto entré, Isabella lanzó un pisapapeles de bronce a mi cabeza y, de haberme alcanzado, estaría muerto. Me llamó monstruo, con los ojos inyectados en sangre y el rostro retorcido de rabia. Pero le respondí con calma que yo era el emperador y no había lugar en el palacio al que no pudiera ir, y que se preparara porque esa noche cumpliría con sus deberes, ya que estaba allí para terminar lo que el hombre original no pudo, pues ella era mi concubina y debía comportarse como tal. La expresión de Isabella cambió al creer que lo entendía todo, convencida de que, si se mantenía firme, yo volvería a ser su perro fiel, así que alzó la barbilla y declaró que nunca se sometería a mí y que ni siquiera lo soñara. Los guardias la ataron a la cama y, mientras la inmovilizaban, ella no dejaba de gritar: «Arthur, podrás tener mi cuerpo, pero nunca tendrás mi corazón». Puse los ojos en blanco. ¿Quién quiere tu corazón? Yo solo quiero tu obediencia. Una hora después, miré las sábanas y asentí. Isabella había sido pura hasta esa noche, así que decidí que tal vez podría perdonar a su familia extendida, considerándolo una recompensa por su contribución. En cuanto a Isabella, ya no tenía fuerzas para gritar y solo yacía allí mirando al techo con la mirada vacía. Me acomodé la ropa y ordené que me llevaran a la habitación de la emperatriz, además de enviar un médico para Lady Thorne y darle un poco de té para evitar cualquier accidente. Cuando regresé a la habitación de Eleanor, no quise despertarla, así que pedí a los sirvientes que no anunciaran mi llegada, pero al entrar la vi sentada frente a su tocador, mirando la luna con una soledad profunda. «¿Por qué no estás dormida, Eleanor?», pregunté, y ella dio un salto, girándose con expresión de terror. «Majestad, ¿qué hace aquí?». «Somos recién casados, debería estar pasando tiempo contigo», dije con franqueza. Ella se mordió el labio, dudando. «¿Pero no fuiste al pabellón del hibisco?». Alcé una ceja. «¿Estás celosa?». «No», respondió obstinadamente, apartando la mirada. Reí suavemente y le di una explicación casual. El padre y el hermano de Isabella habían sido ejecutados ese día por corrupción y asesinato, y yo había ido a consolarla. Mientras me desabrochaba el abrigo, Eleanor reaccionó rápido para ayudarme, aunque sus manos temblaban. Su mente debía estar hecha un caos, pues quien mata a la familia de alguien y luego va a consolarla. Después de acostarnos, simplemente me quedé allí, hasta que Eleanor susurró: «¿Su Majestad no necesita nada?». Sentí un leve calor en las mejillas, incapaz de decirle que ya había tenido suficiente en la habitación de Isabella, pues aquella había sido mi primera vez en 2 vidas y, creyendo que era un sueño, me había excedido incluso cuando ella me había suplicado que parara. Aclaré la garganta y dije con dignidad que la emperatriz había trabajado demasiado la noche anterior y que hoy debía descansar, dejando los deberes para mañana. Eleanor se quedó inmóvil, aliviada pero confundida, ya que desde la muerte de su familia apenas sentía algo y la noche de bodas la había alterado profundamente. «Gracias por su consideración, Majestad», susurró, y al cabo de un momento reunió valor y se acurrucó en mis brazos. La suave fragancia de su cabello calmó mi mente, aunque yo abrí los ojos mirando al techo, pensando que esta belleza de cabello blanco estaba poniendo a prueba mi autocontrol. Pasó un mes y llegó el año nuevo. Mis días transcurrían entre asuntos de estado y mis noches con Eleanor, y la vida era bastante buena. Organicé un gran banquete de año nuevo para la corte y la familia real, al que asistió naturalmente mi hermano menor, Julian, quien en la historia original solo obtuvo el trono porque el antiguo yo era un idiota, aunque mientras él viviera no podía estar tranquilo. Durante el festín, un camarero torpe derramó vino sobre el traje de Julian y, fingiendo preocupación, ordené que lo llevaran a su ala lateral para cambiarse. Mientras lo hacía, una voz baja sonó tras la puerta llamándolo, y Julian vio a Autumn, la criada de Isabella, mirando nerviosa. Ella le dijo que su ama necesitaba verlo con urgencia, y Julian dudó, consciente de que Isabella estaba en una mala situación y ya no valía el riesgo, pero temiendo que, si se negaba, ella pudiera contarle a Arthur sobre su pasado. Cuando Autumn añadió que Isabella diría al emperador que se había entregado a Julian hacía tiempo, él palideció, recordando cómo siempre había mantenido distancia para evitar un escándalo. Murmurando que ella estaba loca y había perdido la razón tras la muerte de su familia, decidió seguirla al pabellón del hibisco, donde Isabella se lanzó a sus brazos llorando y pidiéndole venganza contra el tirano que había matado a su padre y enviado a su madre a trabajos forzados. Julian la consoló prometiendo que, cuando llegara el momento,
él mismo le cortaría la cabeza al emperador, y al verla creerle, ella comenzó a desabotonarle la camisa suplicándole que la hiciera suya para arruinar al tirano, y aunque Julian quería negarse, un impulso oscuro se apoderó de él. Justo cuando estaban en pleno acto, las puertas fueron derribadas y yo rugí acusándolo de dormir con alguien de mi casa, mientras los guardias rodeaban a la pareja medio desnuda. Entré seguido de oficiales y otras consortes, y Lanard apagó una vela aromática, haciendo que la mente de Julian se despejara al instante al ver a Outem a mi lado. Isabella miró a su criada con furia, y Outem, cabizbaja, explicó que solo obedecía porque el emperador había perdonado al resto de su familia, pero Isabella quería traicionarlo. Julian cayó de rodillas suplicando piedad, y aunque casi admiré su capacidad para rogar, no podía dejarlo vivir. Isabella, en cambio, se mantuvo erguida, gritándome que nunca sería mía y que sería el arrepentimiento que me atormentaría para siempre, hasta que ordené ejecutar a ambos. Entonces anunciaron la llegada de la reina madre, mi madre y la de Julian, quien me pidió que perdonara a mi hermano, usando un descarado chantaje moral. Al ver a Julian arrastrarse llorando, lo aparté de una patada y finalmente ordené que no lo mataran, pero que fuera castrado, dejando su rostro completamente pálido mientras gritaba: «Madre, no. No quiero ser un eunuco». La reina madre intentó hablar, pero la interrumpí con una mirada fría. «Los muertos no sienten nada. Si me provocas, dejaré de ser un buen hijo por completo». Los guardias se llevaron a Julian a rastras mientras gritaba. Me volví hacia Isabella. Dos opciones: una copa de vino envenenado o pasar el resto de tu vida en una casa abandonada con Julian. Isabella me miró con desconfianza. ¿Serías capaz de hacer algo así? Asentí, curioso por ver si seguirían siendo almas gemelas cuando estuvieran encerrados juntos en una choza. El decreto fue definitivo. Julian fue castrado y él e Isabella fueron enviados a una casa ruinosa en las afueras de la ciudad. Se apostaron guardias, pero quedaron aislados del mundo. Desmantelé sistemáticamente a los aliados políticos que le quedaban a Julian y despojé a sus hijos de sus títulos. Durante los primeros días, Isabella realmente intentó cuidarlo. Limpió sus heridas y le daba la mejor comida. Pero Julian se había convertido en un monstruo. Estaba amargado por su caída en desgracia y culpaba de todo a Isabella. Cada vez que ella le llevaba agua, él la tiraba y la insultaba. Cuando intentaba arreglar su cama, le gritaba acusándola de ser falsa. Finalmente, la paciencia de Isabella se agotó. Había perdido a su familia y su estatus, y ahora era tratada como basura por el hombre por el que lo había sacrificado todo. El amor murió. La choza se convirtió en un campo de batalla constante de gritos e insultos. Un día, la pelea llegó a un punto de quiebre. Si no hubiera sabido que Arthur estaba obsesionado contigo, ¿crees que habría perdido el tiempo fingiendo rescatarte?, se burló Julian. Pensé que lo convertirías en una marioneta, pero eres tan estúpida que solo lograste que me castraran. Por fin dejó escapar el secreto. ¿Qué? Isabella se quedó paralizada. Solo te acercaste a mí por Arthur. Todo fue una actuación. Incluso la vez que me salvaste la vida. A Julian ya no le importaba. Sí, no puedo creer que fueras lo bastante tonta para caer en eso y abandonar al hombre que de verdad te quería. Ja, ja. Isabella lanzó un grito desgarrador. Perdió el control. Se abalanzó sobre él, arañándolo y golpeándolo. Mentiroso. Me arruinaste la vida. Mataste a mi familia. Si no fuera por ti, mi padre seguiría vivo. Tú eres el asesino. Se destrozaron mutuamente. Normalmente, Julian habría ganado con facilidad, pero sin su hombría había perdido su fuerza. Estaban en igualdad de condiciones. A la mañana siguiente, cuando el guardia llevó la comida, Isabella le suplicó: por favor, dile al emperador que Isabella lo siente. Dile que pasaré el resto de mi vida amándolo para compensar lo que hice. El guardia dejó la comida y se marchó. Más tarde se lo informó a Lanard, quien ni siquiera me lo contó. 2 semanas después, Isabella se rindió. El Arthur que la amaba ya no existía. Una noche, tomó un pasador de oro que Julian le había regalado como muestra de amor y se lo clavó en el corazón.
Julian despertó con dolor, mirándola con horror. Intentó hablar, pero solo salió un gemido débil antes de morir. Arthur, si hay una próxima vida, te amaré de verdad, susurró Isabella antes de quitarse la vida. Cuando la noticia llegó a mí, solo me encogí de hombros. Entiérrenlos juntos en algún lugar tranquilo. No hace falta alboroto. Lo siento, madre. Lo mantuve con vida. Lo que pasó después no es asunto mío. Volví a mi pasatiempo favorito, acariciando el cabello blanco de Eleanor. Era más relajante que acariciar a un gato. Perspectiva de Eleanor, el epílogo. El viento en la capital siempre parece hecho de hielo. Incluso en primavera, atraviesa los muros del palacio. Antes de terminar de llorar a mi padre y a mis hermanos, escuché el rumor. Arthur me había llamado monstruo de cabello blanco. Entonces supe que me odiaba. Mi familia era demasiado leal. Si no encontraba la manera de asegurar nuestro futuro, seríamos descartados como herramientas viejas. Fui a ver a mi sexto hermano, el único hombre que quedaba en nuestra casa. Le hablé con franqueza: Arthur me odia. Hoy me llama monstruo, mañana acusará a nuestra familia de traición. Lideremos una rebelión y pongamos a otro en el trono para salvar nuestro nombre. Mi hermano se horrorizó. Eso es una locura. Somos súbditos leales. El emperador es el heredero legítimo. Nunca nos haría eso. Su lealtad ciega me heló hasta los huesos. Creía en el código de la noche y en la palabra de los reyes, pero no veía el veneno en la corte. Intenté convencerlo, pero no cedió. No permitiría que un siglo de honor de la familia Vance se arruinara por su causa. Así que probé otro camino. Me acerqué a mis cuñadas y les pedí que usaran la influencia de sus familias para presionar a Arthur para el matrimonio. Tenía un plan de respaldo. Si Arthur era realmente tan cruel como decían los rumores, me casaría con él y luego me quitaría la vida. Usaría mi sangre para mostrarle a mi hermano que la lealtad ciega conduce a la tumba. La noche de bodas, la corona pesaba como plomo sobre mi cabeza. Esperaba al hombre frío y odioso del que había oído hablar. Pero cuando tocó mi mano, vi algo distinto en sus ojos: deseo. No era el anhelo sumiso de un muchacho, sino la posesividad cruda de un hombre. Los rumores decían que había vaciado el palacio por Isabella, pero por la forma en que me miraba, le gustaba yo, o al menos mi cuerpo. Por un segundo, tuve esperanza. Tal vez los rumores eran falsos. Pero a la mañana siguiente la aplastó. Me dijo que el matrimonio había sido forzado y que no esperara su amor. Mi corazón se hundió. Sin embargo, prometió que siempre sería emperatriz y que mi hijo sería el heredero. El heredero. Esas palabras fueron un salvavidas. Si mi hijo se convertía en el líder de este país, la familia Vance estaría a salvo durante 18 años, tiempo suficiente para construir mi propia base de poder, si era necesario, organizar un golpe. Pensé en confiar en él, pero luego escuché que había ido a ver a Isabella y mi esperanza volvió a apagarse con agua fría. ¿Era verdad algo de lo que decía? Esa noche regresó y me contó que había matado a la familia de Isabella porque eran criminales. No podía entenderlo. Se acostó con ella y luego mató a su padre. Me odiaba, pero me prometía el mundo. Este Arthur era más profundo y peligroso de lo que jamás imaginé. Pero con el paso de los años, comprendí algo: mi esposo era una persona diferente. No había otra explicación para su comportamiento. Hablaba con dureza, decía cosas como no te metas en política o no esperes que te ame, pero luego pasaba horas jugando con mi cabello como si yo fuera una mascota. Cuando di a luz a nuestro hijo, lloró y no dejaba de preguntar si me dolía, y 5 minutos después actuaba como si nunca lo hubiera dicho. Se quedaba en mi habitación todas las noches, excepto en esos días del mes. Aunque intentara ocultarlo, yo podía sentir su amor. El hombre que me llamó monstruo de cabello blanco ya no existía. No me importaba quién había sido. No quería conocer su secreto, quería protegerlo. Años atrás, cuando la reina madre empezó a mirarlo con sospecha, no corrí ningún riesgo.
Hice que pusieran un veneno de acción lenta en su comida. Murió poco después y los médicos lo llamaron una enfermedad repentina. Cualquiera que intente hacerle daño a mi esposo paga con su vida.